Hola, me llamo Ana Yats y en este vídeo os voy a comentar los diferentes métodos de valoración de existencias que hay en la normativa contable. Una compañía que esté fabricando artículos o comprando productos a distintos precios, la U se le plantea a fecha de cierre ese stock que tengo a día de hoy, de qué precio es. Lo que supone tener que elegir un criterio de valoración de existencias. La norma 10 y el ICAC, la resolución de coste de producción, propone diferentes alternativas. Habrá compañías que, porque tienen el almacén muy informatizado, tienen valor del almacén permanentemente a coste real. A estas, evidentemente, no hay que decir. Como ya tienen informatizado el tema y el grupo 3 está actualizado, lo tienen al precio real del artículo al cual han comprado o producido. Pero hay sistemas alternativos para otro tipo de empresas, como puede ser hacer un precio medio ponderado, que lo puedes calcular a partir de la contabilidad y hacer una media anual de lo que uno tenía al principio más lo que ha comprado en total de unidades y tiene un precio medio por mes, por trimestre o anual de ese stock, o aplicar también el método FIFO. El FIFO se basa en que el almacén se ordenaría por orden de llegada, primera entrada, primera salida. Por lo tanto, lo que nos queda es del último precio que hemos comprado. También es posible utilizar criterios, por ejemplo, en muy grandes, puede ser que el tema inventario lo lleven a lo que llamaríamos el coste estándar, a la previsión que habían calculado para el presupuesto, al tema de comprar los materiales o producir. Lo puede tener valorado a precio estándar siempre y cuando luego, para cerrar la cantidad financiera, la desviación del precio estándar con el coste real conste y corrija el margen de actividad, por lo tanto no hay ningún inconveniente. Lo que está prohibido es qué tipo de sistemas de valoración. Desde que se introdujo como obligatorio la normativa internacional, los métodos que se basaban en que el almacén se va al precio más antiguo, como era el IFO o el LIFO, están prohibidos. El IFO era que el almacén ordenaba de tal forma que cuando salía algo del almacén, salía lo último que había entrado. Pues siempre te quedaba en el almacén el stock más antiguo. Pues claro, como tiene una idea de desfase, de infravalorar las existencias, está totalmente prohibido utilizarlo desde el ejercicio 2008, cuando entró en vigor la reforma contable para la Unión Europea y por lo tanto el plan actual. Vamos a ver con un ejemplo, aquí tengo un poco la teoría, pero con un ejemplo, la comparativa entre aplicar un método de valoración y el otro. En un supuesto muy sencillo, os hablo del producto X, os doy como información lo que había a inicio de ejercicio, 3.000 unidades a un precio de 5, lo que ha entrado de ese producto al almacén en febrero, las compras, el 15 de marzo le doy al proveedor 500 unidades, luego tengo unidades vendidas en el mes de abril, otra vez compras en el mes de octubre, en noviembre negocio con el proveedor un descuento porque la calidad no se ajustaba, ¿vale? De la compra anterior, en diciembre vuelvo a vender y luego a final de año el proveedor me hace un rappel. Bueno, lo que voy a hacer en primer lugar es ver físicamente, si no ha habido ningún tipo de merma, cuántas unidades nos quedarían a final de año. Si tenía 3.000 al principio de ejercicio y tengo en cuenta las que hemos comprado, ¿vale? Las que había en febrero, ¿vale? Las que he comprado, las que volví en marzo, las que compré en octubre, unidades que han entrado al almacén de ese producto son estas compras netas. Y se han vendido entre la venta de abril y diciembre estas unidades, pues nos quedarían 2.000 unidades en el almacén. Serían unidades físicas que si hago el recuento deberían coincidir con las que realmente hay. Pongamos que coincide, no hay mermas y tenemos 2.000 unidades. Opciones. Una, la más sencilla de todas, es para aquella gente que no tenga un programa de stocks, es a partir de la contabilidad hacer una media anual. Coger lo que valía en euros, lo que había al principio, sumar las compras netas de ese producto descontando las devoluciones y los rappels y luego dividir por las unidades, eso sí que había de iniciales y compradas y tendríamos la media de lo que ha entrado al almacén durante este año de media cuánto nos cuesta. Aquí nos daría 5,35. Ya digo, lo que he hecho en definitiva es
aquí está detallado el cálculo, pero no es más que ver qué valía el saldo de la cuenta 300 en ese artículo el día 1 de enero, el valor de las compras netas de ese artículo y que me den las unidades que hemos comprado y las unidades que teníamos al principio. Pues tengo una media de lo que ha entrado, que ese precio me sirve para todo. Para decir, lo que se ha vendido este año, cuánto me cuesta a mí. Y lo que nos queda de esto, a qué precio lo incorporo. Por tanto, si realmente el precio nos da 5,35, si hemos ido 2.000 por 5,35, ya puedo hacer el ajuste de valoración de existencias. Es un sistema muy pensado también para compañías que la contabilidad la lleven de forma externalizada. Tengo la gestoría, lleve la contabilidad. Claro, la gestoría va a hacer la cuenta del 31 de diciembre, ya que el cliente haga un recuento físico y a partir de lo que haya contabilizado, calcularía el valor de las finales. El asiento que voy a hacer a 31 de diciembre sería, primero, como el año pasado había 3.000 unidades a un coste de 5, lo que hago es la información del día 1 de enero a 31 de diciembre, la incorporo, tiro al cierre del balance y la incorporo a pérdida de ganancias con la cuenta 610. En este momento tendría contabilizado en pérdida de ganancias lo que había el año pasado y lo comprado este año. ¿Qué nos queda por ver? Como nos quedan 2.000 unidades, no las puedo dejar al margen de las ventas de ejercicio cuando no se han vendido. Las debo incorporar al balance. Como la cuenta 300 ha quedado con saldo a cero después me asiento de todos, al incorporo el valor de las finales, multiplicando las que da el recuento físico por el precio medio ponderado. Y esto lo incorporo al balance con la misma cuenta de existencias, que en este caso ya podrá ver como ingreso. La diferencia entre lo que había día 9 de enero, lo que valía el 31 de diciembre, quedaría en el saldo de esta cuenta, que junto con las compras nos daría el coste de las unidades vendidas. O sea, el sistema de hacer una media a partir de la contabilidad por cada producto y valorar, por tanto, el recuento físico a ese coste medio. A la gente que lleva un programa o un módulo de stocks, lo de hacer el precio medio ponderado, el programa se lo hace de forma automatizada. Cada vez que aumenta el producto, le va a recalcular la media. Lo que llamaríamos el precio medio ponderado variable. Y tendríamos un programa de stocks que puede tener muchas más columnas, pero entre ellas habría lo que entra de ese artículo de almacén, lo que sale para facturar clientes y lo que nos queda permanentemente de existencias. Yo tenía aquí que el día 1 de enero arrancaría que en el almacén de ese artículo había 3.000 unidades a ese precio medio, ese importe total. Cuando en febrero entran más unidades, en entradas, por la banda de llegada, quedaría actualizado unidades que han entrado. Y el que actualice la factura del proveedor, tendríamos el coste. Esos 29.800 salen del enunciado que os he dado, que era el precio inicial eran 6 euros, pero como había un descuento en factura, ese descuento restaría y el transporte sumaría. El IVA es neutral, pero no lo puedo poner. El IVA, como es deducible, no afecta al precio de inventario. Pues aquí tendríais valor de lo que ha entrado al almacén, lo que hay para dividir el precio total entre las unidades, tengo el precio unitario de las compras, pero luego el programa lo que te calcula en la guía del medio es que no diferenciamos cada artículo que ha llegado al almacén de qué coste es, sino sumamos los que había antes, que eran 3.000 unidades con las que hemos comprado hoy. En total tenemos 8.000 unidades y en total tenemos invertido 15.000 más 29.800, 44.800, y lo que hace es dividir el total en euros, total de unidades, y tengo a partir de ahora que el precio medio es 5,60. Pues lo que se vendiera no se pierde tiempo hasta que no haya entrada, lo calcularíamos a este coste. Lo que hago luego es corregirlo porque como en marzo de esas unidades que había comprado he devuelto 500, lo que hago es rectificar en entrada, pues claro, ¿por qué en entrada? Pues la deducción de compras, para que el programa también de control de inventarios bien, tiene que restar, si lo doy al proveedor, no es una sede para facturar, es una menos entrada. Y hay que intentar, si lo puedo correlacionar, de qué entrada era. Por lo tanto, lo estoy rectificando al mismo precio que habían entrado y no que me pone el proveedor para corregir a nivel de stocks como si esto nunca hubiera estado. Pues la idea es que luego, ajustando los que he devuelto, la media me queda a 5,58.
Y las que vendo en abril, pues una hoja de costes, lo que pone salidas no es el precio de venta, sino las unidades que salen del almacén, que luego yo facturaré y lo pondré a 70, ¿cuánto me cuestan a mí? A 5,58. Y tengo, por lo tanto, en esta columna, el coste directamente de unidades vendidas. Fijaros que hasta que no haya una nueva compra, no rectifica el precio medio. Cuando es la compra de octubre, al volver a sumar unidades y precio, la media te cambia. Pues recalcula la media cada vez que rectifique el proveedor con una factura el precio que he comprado. Aquí, por ejemplo, en noviembre, si me rebaja el precio, también me varía el coste medio ponderado, aunque sea por efectos de calidad. O el ratio que me hace a final de año, como me rebaja también el coste de lo comprado, también afecta al precio final de lo que nos queda de existencias. Y aquí, si hacemos una media ajustada cada vez que hay una entrada, a mí me da que lo que tengo de stock al final de año me queda a 4,85. Si hacía una media única, por todo lo comprado de todo el año, me da 5,35. No da nunca lo mismo. El método condiciona, evidentemente, el valor de las finales y del beneficio. Hago el asiento igual que antes, partiendo de 15.000, poniendo el nuevo dato y tenéis que aquí el saldo menos 15 más 9.700 me da negativo menos 5.300. Y el FIFO, que es la alternativa, de todas formas, el plan recomienda, si no llevas un coste real, el precio medio como criterio. Y si, de todas formas, no prohíbe, ¿eh? Y en caso, sobre todo, por ejemplo, en artículos que caducan, el FIFO tiene sentido. Porque es primera entrada, primera salida, siempre nos queda el stock del último precio que hemos comprado. La tendencia del FIFO es va el stock al último precio. Si hacemos el módulo de existencias controlado por el FIFO, aquí sí que cada entrada guarda su precio y va a la cola. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, cuando en febrero compro las 5.000 unidades, lo que hago es ponerlas debajo de las que ya había, que eran 3.000, y mantienen su coste individual. Pues yo en el nivel de almacén tengo 3.000 que estaban dentro a un coste de 5, acaban de llegar, entran a un precio de 5,96. Luego puedo hacer la suma de total de unidad y total de euros, pero cada unidad comprada, cada entrada al almacén, guarda su precio. Y la idea es que luego cuando hay una venta, aquí por ejemplo, devuelvo unidades de las últimas que he comprado, por lo tanto rectifico que al final de estas que he comprado me van a quedar 4.500 a 5,96. Pero aquí cuando vendo 2.000 unidades, yo de ver tengo dos precios. ¿Con qué orden doy de baja? Siempre del primero. Pues del primer precio, que era de 5, como había en 3.000 y solamente vendo 2.000, pues esas 2.000 son del coste de 5 y todavía me quedan 1.000 del precio de 5 y me quedan todas de 5,96. Aquí hay que ir arrastrando. De todas formas, esto como la guía del programa de stocks nos da exactamente igual. Yo puedo elegir o el variable o puedo elegir el sistema FIFO. El sistema FIFO, ya digo, veríais que luego la tendencia siempre es como mirar las compras por el final, porque os va a quedar siempre del último precio. Y aquí las 2.000 que nos quedan, ¿vale? Como yo había comprado en la última compra que tengo, que es de octubre, 1.200, pues 1.000 unidades son de ese precio y 800 son de las compras que hice en febrero, que es un poco lo que dice aquí, ¿vale? Todavía 1.200 son del último precio y las 800 son del precio que tenía de febrero. Y la tendencia del FIFO es siempre que lo que queda en almacén es del último precio que hemos comprado. Si os fijáis aquí, los descuentos que me ha hecho el proveedor por la calidad o el rappel, lo tengo en cuenta en las finales. Esas 400 rectifican el precio de las 1.200 que compré en octubre. Y el rappel que me hace el proveedor al final del ejercicio, calculo unidades compradas, descuento total, cuánto de rebajar de lo que tengo de almacén. Como lo que me queda de stock es lo que he comprado, al final aquí le he quitado, si lo comparo con la línea anterior, le he quitado el 0,22, que es el descuento por unidad del rappel al final de año. Una parte de ese rappel queda como menos coste de inventario. Luego simplemente lo que haría es hacer la variación de existencias. Es decir, el valor de las finales por el FIFO
no coincide ni con el variable del precio medio ponderado ni la media anual. Por lo tanto, como he dicho antes, según qué sistema de valoración de stock utilicemos, la media anual, la media variable o el FIFO, al dar una variación de incidencia distinto, damos también un beneficio diferente. Como os comento aquí, si los precios suben, la tendencia es que el FIFO, como aplica el último precio, os va a dar un stock más alto y os va a dar más beneficio. Pero lo que tiene es la tendencia que lo que el almacén no es la media, sino es del último precio que he comprado. Un tema también importante es que yo puedo ir cambiando de criterio de acción de tendencia cada vez, cambios, y también si tengo que aplicar el mismo método a todos los productos o no. El concepto de aplicar el mismo método es qué exige la contabilidad. Como hay que informar de qué método utilizo para las existencias en la memoria, por causa de condiciona el beneficio, exige uniformidad. ¿Qué quiere decir uniformidad? Que haya el mismo criterio en aquello que tenga el mismo destino. Los artículos que se venden a clientes, todos ellos tienen que estar valorados o a FIFO o a coste medio ponderado. No va a ser una referencia, por ejemplo, de un catálogo de 200 artículos, los 10 principales vayan, por ejemplo, a coste medio o a FIFO, y esto al revés. Pues no. Todo lo que se venda al público o a precio medio ponderado o a FIFO. Si la compañía fabrica productos, sí que es posible, por ejemplo, que lo que se consume en fábrica utilice el precio medio ponderado, lo que se vende al cliente, el FIFO. Pero lo que no vale es que dentro de materias primas combinar unos a previsión, otros a coste medio y otros a FIFO. No, el criterio debe ser homogéneo. He dicho un poco esto de que el FIFO tiende a dar más beneficio y que tiene que haber uniformidad. La respuesta de si puedo cambiar el método de evaluación de existencias sí que lo permite el plan contable. Pero hay que hacerlo siempre después del asiento de apertura, porque hay que hacer retroactividad. Es decir, dentro del año no se puede hacer. Si yo empiezo con coste medio ponderado, termino con coste medio ponderado. Si empiezo con FIFO, termino con FIFO. Pero si yo quisiera, y no cada año, a partir del ejercicio, por ejemplo, 2022, yo puedo, mira, si esta hora hemos utilizado el FIFO, pues me replanteo y empiezo a aplicar el precio medio ponderado. Pues eso me obligaría a recalcular qué hubiera dado la variación de existencias en los 2 últimos años si hubiera utilizado en lugar del FIFO el precio medio ponderado. Como es retroactividad, hay que hacer el cambio de criterio después del asiento de apertura, recalcular de todo el almacén, ajustar las cuentas por 3 con cargo abono a reservas. Porque claro, estamos tocando el valor del pago neto de años anteriores. Hay que informar la memoria y hay que expresar el cambio de neto total. Y además, lo que supone que pagarías de más o pagarías de menos en el IS, lo acabas tributando en el año en que contabilizas el cambio de criterio. ¿Vale? Pues sí que se puede hacer, pero con todas esas consecuencias. Yo aquí, por ejemplo, si paso de un FIFO a un coste medio ponderado, alguien ha recalculado la variación de existencias del año anterior y el anterior, y esto implicaría, por ejemplo, en este caso, rebajar todas las cuentas de grupo 3, cada una identificada, en un total de 40.000 euros, que es lo que he ganado de menos si hubiera utilizado el precio medio ponderado en lugar del FIFO. Eso implicaría que esa cantidad, claro, lo que repartí de más, hago todo como reservas, identificando qué parte del año pasado y qué parte del anterior. Y además me apunto que Hacienda, de esos 40.000 euros, como los tributé también de más, me debe en el IS actual, como una diferencia temporaria, el 25%, 40.000, 10.000 euros. Aquí como lo tengo en la vida real, ya digo, es cuestión, aquí he hecho el ejemplo al revés y tengo identificado el ajuste que hago en el grupo 3, qué parte del año anterior y qué parte hace o es de 2 años, para que vean luego cómo se situaría esa información en el formato de estado total de cambios en el patrimonio neto y habría que informar en la memoria de ese cambio de criterio qué consecuencia tiene. Aquí es una compañía que va a pasar de un coste medio a último precio.
Pero esto implica que la subida que está haciendo a grupo 3 es en total de 90.000. Hay que hacer cada uno a qué tipo de referencia o línea de productos corresponde. Y luego ya digo, esto sale, los 90.000, de haber visto, si yo el año anterior, cogiendo las finales y en vez de hacer la media, el último precio, la vez anterior utilizo el último precio, esa variación de existencia, ¿cuánto hubiera dado? Pues aquí tengo que la parte que va al año anterior supondría que yo con FIFO habría declarado 40.000 euros más de stock, que quitando la parte de tributo de IS por este tipo de incremento de reservas, la idea sería que daría neto 30.000. Esos 30.000 que he puesto aquí, o lo que corresponde al ejercicio anterior, lo veríais de esta forma. Cuando yo cumplimente en las cuentas anuales de este año, que sería, por ejemplo, aquí lo he puesto, pongamos año X4. Yo presento la cuenta anual de este año, informo del cambio que tiene la memoria y en vez de tocar el patrimonio, porque claro, el ajuste lo hago después del asiento de apertura del ejercicio X4, pero siempre lo hago con retroactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que esa variación de patrimonio no corresponde al año actual. Hay que ver qué parte corresponde al año X3, que son los 30.000, que sería comparar lo que decía antes, coger las finales que teníais en el año X3 y en vez de aplicar el coste medio ponderado, ponerle a esas unidades el último precio. Y a todas las iniciales que había a 1 de enero del año X3, recalcularlo con el último precio que habría el año anterior. Y ahí tendríais el ajuste, es decir, el incremento del grupo 3 debido al cambio de criterio. Y esos 30.000, ya digo, brutos son 40.000, pero aquí tenéis integrado lo que queda en neto después de tributar en el año actual, cuando haga el IS, el 25%. Y arriba, en el comparativo del año X2, hay que hacer lo mismo y ver el cambio de criterio, qué efecto tiene en el patrimonio neto. Es decir, que tocáis el comparativo, de alguna manera. Pues es decir, que no tocáis lo que es el incremento de patrimonio, no va como año actual, sino que explicáis qué parte procede del año X3 y qué parte es imputable al año X2. Pues digo, hay que hacer retroactividad de forma obligatoria. Luego, por último, nos quedaría comentar qué pasa cuando se producen mermas en los almacenes o en la producción, de que hay artículos que no se pueden vender, hay que tirar. Si es en la fabricación, lo que suele pasar es que, evidentemente, si hay algo en proceso que está mal o ha habido un error y hay que tirarlo, hará que lo que fabrique ese mes o ese periodo nos haga más caro. Pero si es a nivel de stock, habrá que analizar las causas. Son mermas que van dentro de lo que es habitual, de que en un transporte al cliente se han estropeado los artículos, hay que reponerlos. O hay unos productos que en el almacén pues, se apilaron mal, se han estropeado y hay que tirarlos. O si son por siniestros. Claro, si el almacén se produce un incendio, se destroza y se destruye un montón de stock, eso ya no es habitual. O bien te lo han robado. Pues las causas excepcionales habrá que contabilizar la pérdida que produce el robo o el siniestro, ¿vale? El incendio, inundación, etcétera, en el resultado dentro de la explotación, no el habitual, sino el de gastos excepcionales. Ahora veremos con un ejemplo. Yo tengo aquí que de un producto, ¿vale? Hemos iniciado 10.000 unidades, ¿vale? Pero en medio, cuando íbamos avanzando, de esas 10.000 unidades del lote, había 2.000 que por un error en la mezcla alguien se equivocó y son totalmente recuperables y hay que tirarlo. Por tanto, en realidad empiezo 10 y si lo termino todo, salen solamente 8.000. Y lo que pongo aquí es cuánto me he gastado en producir esas unidades. Es decir, entre materiales, horas de personal, maquinaria, se ha consumido en el proceso 50.000. Eso quiere decir que en realidad lo que fabrico este mes me va a salir a 6,25. ¿Vale? Si lo considero que, claro, consumido 50.000 euros por 8.000 unidades, 6,25 cuando lo normal hubiera sido, si realmente hubiera empezado 10.000 y con el mismo consumo hubiera sacado todas las unidades, el coste hubiera sido de 5. Si están dentro de lo que es el proceso de producción, ¿cómo actúa una merma?
te encarece el lote que está produciendo en ese periodo. Luego nos dice que esas unidades que hemos producido, esas 8.000, 4.000 se han vendido. De la masa más tuve que comprar a un cliente 500, habían llegado en malas condiciones, y tuve un robo en el almacén de 1.500 unidades, que como tengo un seguro por si me roban, la compañía de seguros me indemnizó 3 euros por unidad. La pregunta es, ¿cuántas unidades físicamente las que se terminaron me quedan? Si a las 8.000 que hemos terminado le quito las 4.000 vendidas, más que entonces repongo al cliente, más el robo, nos van a quedar físicamente 2.000 unidades. Pues yo lo que hago es dar de alta a nivel de grupo 3 las que realmente hay. 2.000 al coste de producción por unidad. Yo doy de alta en la 350 12.500 y lo incorporo o lo saco del PIG, pero son facturadas por la cuenta 712, ya que sería variación de existencias de productos terminados. ¿Qué he de hacer con las unidades que tengo que tirar porque le llevan mal al cliente o las del robo? Ahora, las que son las 500 que entran en lo que es normal, como ya están descontadas de esta cuenta, ya harán que el margen de ventas de ese mes salga menor. Pero el tema está con las 1.500 que la compañía de seguros en parte me ha indemnizado por el tema del robo. Aquí, cuando son mermas de carácter excepcional, para que no afecte al margen normal de ventas, hay que hacer una reclasificación. Lo vuelvo a incorporar para que no afecte al margen de ventas y lo paso a gasto excepcional, valorando 1.500 unidades a su coste por unidad. Pues esto hará una reclasificación. De esa forma, al poner la pérdida excepcional, como hablado del seguro, queda compensado que a ti te costó ese precio, es que utiliza con esto, la pérdida real que tienes es la diferencia. Lo que quiero remarcar es que en el tema de las mermas, claro, si yo no hago nada, lo he restado ¿en qué epígrafe? En el 2. Con lo cual haría que que las ventas que se ha habido durante este ejercicio, el margen sea menor y afecte a la actividad principal. Son causas excepcionales, si son mermas por encima de lo que es normal en el sector o siniestros, inundaciones, robos, incendios, lo normal sería incorporarlo ¿en qué línea? En otros resultados. Claro, para que vaya aquí, ¿qué he de hacer? Para no duplicar la pérdida. Vuelvo a incorporarlo donde lo he descontado a la actualización al almacén, en las finales, en el EPIDET 2, para traspasarlo a la cuenta de gasto excepcional. Es una reclasificación. Lo que hago aquí en definitiva es reclasificar. Pero lo hago sobre todo cuando parte de esa pérdida está cubierta con un seguro. Y hasta aquí un poco la ponencia que tiene que ver con la valoración de existencias y el ajuste de existencias y el tema de las mermas. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.